Ok, inicio. Inicio. Si tenemos fe, venceremos lo invisible. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, señora. Ok, ¿ya puedo iniciar? Estas a tus decisiones no son lo que tú esperabas. ¿Dónde estás? Sí, sí, puede iniciar ya. Ok. Mi obediencia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lorena Ávila y los saludo desde México, de la ciudad de Tijuana, Baja California, y es un gusto para mí volvernos a conectar esta semana Vamos así. y quiero hablar este tema que es muy importante y la verdad que muy delicado también. Entonces, quiero orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permite estar reunidos, conectados de nuevo, Señor, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, y aquellos que también en el tiempo, Señor, van a conocerte y van a oír una palabra que va a tocar sus vidas y que van a ser transformados. Hoy bendigo la vida de cada uno de los que se conectarán y de los que están escuchando, y te doy gracias, Espíritu Santo, y toma control de este tema. Sé tú dirigiendo y ministrando a nuestros espíritus, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mi nombre es Lorena Ávila y esta sección se llama Volviendo al Diseño de Dios, y sabemos que volver al diseño de Dios implica conocer la verdad, ¿no? Conocer la verdad para avanzar, para que Dios nos vaya guiando, y en ese proceso de esa guianza, pues vamos a tener de todo, ¿no? Va a haber momentos difíciles, complicados, pero no estamos solas. En este proceso el Señor nos lleva de su mano. Y el tema de hoy se llama constelaciones familiares, verdad con una cola de mentira. Así le puse yo. ¿Por qué? Porque donde hay una verdad, pero lleva mentira, ya deja de ser una verdad. Entonces, quiero antes que nada honrar a los psicólogos. No tengo nada contra de ellos. Al contrario, sé que Dios los ha puesto igual que a los médicos para ayudarnos en esa área, ¿verdad? De la mente, de todo eso, cómo trabaja el organismo, que muchas estamos en desconocimiento, y ellos nos ayudan, ¿verdad? Para dirigirnos a esa sanidad integral. Y esto no es para ellos, no es nada que yo tenga contra los psicólogos, más sin embargo hay una rama que se ha abierto en la psicología que ha habido mucha controversia, pero también mucho engaño. Y esto es para la iglesia, para los hijos de Dios y para todos aquellos que están buscando seguir a Cristo, seguir a Dios. Entonces, este tema yo lo quiero llevar abierto, no lo pensaba hacer porque es algo que yo viví hace tiempo, pero para los hijos de Dios todo obra para bien. Y yo quiero hablarles que este tema es algo que trataré, ya que en lo personal tuve una experiencia estando en Cristo ya hace como 13 años. Y es algo de lo que no me siento orgullosa, mas sin embargo, si Dios, como su hija, me permitió vivirlo, es porque habría una enseñanza en esto. ¿Estamos de acuerdo? Todas las cosas que obran a los hijos de Dios, aunque sea una arma, el enemigo quiera hacerlo para mal, Dios los transforma para bien. Y así lo vi yo en esta parte, ¿no? Entonces me permitió vivirlo, y es porque habría una enseñanza, y esto me quedó bien claro. Tuve una enseñanza, y efectivamente en mi entorno, de una manera u otra, he escuchado cristocreyentes, y es por eso que me atreví a hablar de este tema, porque ha llegado a mí personas cristocreyentes que compartían sobre esto de constelaciones familiares, y yo las localizaba en privado y les hacía mi comentario de mi experiencia. Entonces ellos se retractaban de seguir en ese camino. Pero hoy, en la semana pasada, volvió alguien más a contactarme, ahora sí personalmente, a mi WhatsApp, y preguntándome qué opinaba de esto. Entonces, como es alguien que está cercana a mí, yo le di mi experiencia y dije, bueno, Señor, las cosas no obran por casualidad. Si están viniendo a mí estas situaciones, porque si me permitiste vivir, es que tengo que dar testimonio de esto, ¿sí? Entonces yo quiero hablarles de esta parte que es muy interesante, pero que a la vez más que nada es para dar mi testimonio, para abrir los ojos. Cada quien toma su decisión de lo que quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Dios nos llama, pero tenemos libre albedrío. Entonces, quiero expresar esta parte que quede pues clara, ¿verdad? Y entonces quiero decirle que en mi experiencia se manifestaron espíritus de oscuridad.
y en esa parte vi todo engaño y seducción en la ciencia, porque estoy de acuerdo que la ciencia se puede usar para bien y para mal, y cada día avanza la ciencia y cada día se apartan más de Dios, ¿sí? Y esta parte es una rama de la psicología, mas sin embargo no todos los psicólogos la abordan, pero muchos psicólogos están yendo por esa área. Y yo quiero leerles Juan 10 del 1 al 3. Voy a sentar sobre este tema. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Esta palabra quiere decir que hay métodos para ir a un objetivo, pero no todo el proceso que quieres tomar es el que te manda Dios. Va a haber muchas cosas que van a imitar las cosas de Dios, pero que el final va a ser destrucción. Y mucha gente, por eso aquí dice esto, de cierto os digo, y lo habla Jesucristo, el que no entra por la puerta y la puerta es Jesucristo. Ningún hombre te puede dar la sanidad ni la restauración en una familia, ¿sí? Cuando está obrando en ciertos puntos que ahorita se los voy a aclarar. Y quiero empezar con esto. ¿Qué son las constelaciones familiares? El fundador de constelaciones es Bert Hellinger. Dicen expertos en el tema, es un abordaje en principio terapéutico. O sea, ¿qué quiere decir? En principio abordan todo terapéuticamente. Pero aquí entra lo curioso, es escénico, donde se representan vidas y vínculos del corazón, sistemas familiares, y la mayoría de las veces se pueden encontrar el trama o la implicación o la dinámica que sostiene y alimenta los problemas. Y estas dinámicas buscan transformar, ¿no? Orientar a soluciones. Cómo estamos conectados con la madre, cómo estás conectado con el padre, con los abuelos, con los hermanos, con los hijos, con la pareja, con las exparejas. ¿Qué quiere decir esto? Que se reúnen como si fuera una terapia grupal, ¿no? Y la idea básica es que lo que te tira, lo que te trae a ese lugar es porque hay una fuerza, unos vínculos del corazón, como algo que no puedes solucionar tú y que te está cargando, ¿no? Que te está haciendo tener un peso, una tristeza, una desesperación. Entonces, las constelaciones consisten en hacer grupos, ¿verdad? De varias personas. En mi caso, yo fui a un grupo de esos, ¿sí? Y ese grupo donde yo fui era de 15 personas. Estoy hablando de hace 13 años, 14 años que yo acudí a eso, estando yo en Cristo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí cuando llegas a este grupo, yo cuando oí a alguien cercano a mí hablar de esto, yo lo deseché, porque en automático entró, ¿cómo va a poder arreglar alguien mi vida, un ser humano? Si Dios es el todopoderoso, si Dios me crió, Dios es el que me formó y me conoce de adentro y Él sabe lo que está haciendo. Pero llega un punto en tu vida donde te sientes tan oprimido y opresionado por circunstancias que pasan en tu vida, y así nos pasan a muchos, que queremos soluciones rápidas, ¿no? Que queremos que nos digan cómo hacerlo para solucionar, como una varita mágica, una medicina, algo. Y así fue como acudí, como voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces ahí representan a tu hija, a tu esposo, a tu mamá, o sea, ¿quién es el que está la situación ahí problemática, no? Y empiezan a interactuar las personas. ¿Y qué pasa? La psicóloga te dice, a ver, tú levanta quién quieres que te represente esa persona, te va a representar a ti, y tú, por ejemplo, en mi caso yo iba a representar a una hija, ¿no? Que tenía muchos conflictos con ella, pleitos y discusiones, y había una carga en mí porque yo era para ella su enemiga y yo quería ayudarla, pero siempre terminábamos enganchadas y yo me quedaba bien triste y lloraba porque al final iba pidiendo perdón a Dios porque volvía a caer en mis emociones enganchada. En lugar de ayudar y hacer un diálogo, una solución, terminábamos mal. Y por eso fue que acudí a una de esas, porque me oprimí, ¿sí? Me perdí de vista de Dios. ¿Y qué pasa? En esos empiezan a generar una situación. Fíjense, cuando empiezan a constelar allí, cuando tú ya escoges a alguien que te representa, tú nomás estás observando lo escénico, ¿no? Todos como una obra ahí de teatro.
Y entonces, empiezan a interactuar y las personas representadas que representan a tu familia sin saber nada de ellas ni conocerlas, se empiezan a generar una situación y a ver dinámicas, cosas que empiezas a ver semejantes a tu familia, ¿sí? En la persona que la representa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber allí un mover que ellos le llaman energías, ¿sí? Ellos le llaman energías. Y yo estaba viendo eso, yo estaba mirando eso, porque la primera vez que fui, no fui como que lo constelé, observé, pero hubo un anzuelo que me tiró el enemigo, que viré una constelación que me conectó con algo que yo estaba viviendo en mi familia, en mi esposo y yo. Y entonces dije, ay, sí es verdad, y me cegó el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? El enemigo siempre va a tirar anzuelos para llevarte al engaño, con verdad, comparte con mentiras. Y eso es parte de su trabajo, es parte de lo que él hace todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo quiero decirte que en Deuteronomio 18, quiero que veamos ese versículo, Deuteronomio 18, dice así, del 10 al 12. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. ¿Qué quiere decir? Aquí en este tipo de constelaciones levantan hasta tu descendencia muerta. Y te lo digo porque yo lo viví. Y quiero, ojalá y Dios quiere y me rinda el tiempo para todo lo que tengo que hablar. Entonces, Bert Hellinger decía que los representantes son capaces, o sea, el que hizo esta área de las constelaciones, que descubrió o que emprendió esta área de esta rama de la psicología, dice que los representantes, los que tú escoges para representar a tu familia, para tratar el problema, dice que son capaces de experimentar los sentimientos y las vivencias de los que representan. Quiere decir que en este caso mi hija, ¿no? Entonces, un escritor reconocido dijo, ¿verdad? Reconocido de un libro que habla sobre el tema, y muchos psicólogos que conducen a millares de gente en este camino dicen, es extraño e inexplicable. Fíjense bien, es extraño e inexplicable que esas personas que no conocen a tu familia estén experimentando sentimientos y vivencias de los que representan. Dice, es extraño e inexplicable, dice, y no deja de ser el lado débil del método. Aguas. No deja de ser el lado débil del método, porque se mueven energías, sí, se mueven espíritus inmundos. Dice aquí, porque del método es un área muy débil que ellos todavía no, y dice, porque tiene lo inexplicable, y dicen, quizás en 50 años la ciencia explique cómo es posible que una persona que represente a mi padre puede reflejar dinámicas, emociones y sentimientos que él experimentaba. Yo quiero decirles algo, eso lo viví yo. Como les digo, primeramente no constelé, fui y me tiró el anzuelo y caí. Tuve una segunda visita a esa parte. Y cuando yo llegué a esa segunda visita, pude identificar esa parte, cómo la psicóloga puede discernir o saber qué está pasando, ¿no? O cómo conduce. Y empiezan a verse. Cuando levantaron a alguien que representaba a mi hija, le preguntaron, ¿qué sientes? Y estaba mi hija ahí y otra señora que me representaba a mí. Y la que me representaba a mi hija la veía con mucho odio a la que a mí me representaba. ¿Y qué es lo que pasó? Empezó a mirarse un odio y un coraje, y la psicóloga levanta a otra persona que representa a mi padre. Mi padre estaba muerto, ¿sí? Y lo representa, y luego levanta otro, y resulta que entre los que levanta, dice que eran gente que había muerto en manos de mi padre, que mi padre había asesinado, y que esas personas querían hacerle daño a mi hija, querían destruirla como venganza. Era una cosa tremenda, y no te estoy hablando de una psicóloga X, es una psicóloga reconocida en Tijuana y va a muchas ciudades de México y hace por todos lados este tipo de grupos, ¿sí? Y yo no tengo nada contra de ella, pero es algo que yo viví allí. ¿Y qué es lo que pasa? En Jeremías 17, 9, 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué te está diciendo? Nosotros nos engañamos muchas veces y el enemigo nos usa en las emociones, en los sentimientos, y es el área donde ellos están trabajando, en un área que ellos no conocen, donde se abren espiritualmente cosas de maldad, porque este mundo es gobernado por Satanás. Y usa a los hombres, usa a la humanidad, usa la creación para su perdición, para engañarlos en las emociones, en los sentimientos. ¿Sí me explico? Y así como Dios nos habla, también el diablo habla, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Pasó algo tremendo en esa cita que yo tuve allí. Yo empecé a ver que la psicóloga se sacaba de onda, de que no sabía qué hacer, porque levantaba y levantaba gente de mis ancestros, que yo ni sé de ellos, pero que dice que eran ancianas de aquel tiempo, que eran oradoras. Y era un caos ahí, ¿saben por qué? Porque la que representaba a mi hija se estaba torciendo su torso se estaba torciendo de tal manera que ya no podía respirar, ya no podía respirar. ¿Y saben qué es lo que pasó? Pero no dejaba de ver con un odio a mi persona, que era la que me representaba. O sea, aunque la muchacha, ella salía su voz, me estoy ahogando, no puedo respirar, y su cuerpo se estaba torciendo, su esposo no sabía qué hacer. Y la psicóloga levantando y levantando gente, y manda ve y compra una vela blanca, le dice, ve y compra una vela blanca. Yo estaba observando todo eso y yo estaba arrepentidísima de lo que estaba pasando, pero pensé que la señora esta, la psicóloga y muy estudiada en esa rama, sabía lo que iba a terminar, que iba a acabarlo bien o algo, pero se le salió de las manos. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento cuando lo miré, que esa mujer se encorvaba y se iba al suelo torciendo su cuerpo, y el esposo, y todas eran como 15, 20 personas ahí, todas se levantaron representando generaciones mías que no existían ni vivas? Ahí estamos hablando de muertos que hablan a espíritus, energías, ¿sí? Entonces, en ese momento, me levanté yo misma me levanté de mi silla y le tomé las manos a esa muchacha, porque miraba que todos estaban llorando ya ahí, que no sabían, estaban con temor, y la psicóloga no sabía qué hacer. Hay áreas donde no abarca una ciencia, donde no abarca un título, ¿sí? Abren puertas que no saben qué es lo que transmiten. Pero ahí yo era una hija de Dios. Desobediente sí, pero era una hija de Dios. En ese momento yo la tomé de las manos a esa muchacha, porque aunque me veía con odio, así como esa parte maligna, su cuerpo se estaba torciendo de una manera que estaba perdiendo ya la respiración. Y le tomé las manos y le dije, perdóname, Jesucristo. A Jesús me dirigí, allí en medio de toda esa oscuridad. Dije, perdóname, Jesucristo, y dámelo a mí. En ese momento sentí un fuerte dolor en mi vientre y se cayó la muchacha y todo volvió a la normalidad. En ese momento la psicóloga ni cerró ni dijo nada, todo el mundo se fue, y ella se fue como si nada pasara, porque no tenía cara ni siquiera para dar una explicación. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Dice aquí en Timoteo, 2 de Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón por oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseosos de hacer lo que no es grato. O sea, concupiscencias quiere decir deseos de hacer cosas que no son gratas a Dios. Y aquí esto encaja en esta parte. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo vamos a sufrir la sana doctrina, vamos a sufrir un proceso de cambio, y que tenemos que ser procesadas en fe, en esperanza. Pero muchas veces, como a mí me pasó, yo quería ver resultados, y mucha gente se desespera porque no sabes cómo solucionar tu matrimonio, cómo solucionar una situación, y están yendo a constelar porque te dicen que se mueve el amor y que se están relaciones y que se cierran ciclos no tratados. Sí, cierto, pero eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hace un hombre ni lo haces tú con tus fuerzas. Por eso es que le puse que es una verdad con cola de mentira, y donde hay mentira es una mentira total, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando eso ya vino a mí,
yo empecé a experimentar cosas y yo era una hija en Cristo. Y como dicen, no puede entrar el Espíritu porque está ocupado el Espíritu de Dios en ti. Sí, yo no sé lo que pasó. Yo no sé si Dios vio en mí que no me importó lo que yo viviera, sino me importó que esa mujer se iba a morir ahí, que esa mujer se iba a asfixiar porque su tronco estaba torcido completamente como si se fuera a estar quebrando. Entonces, en ese momento, y cuando yo empecé a los siguientes días, yo empecé en las noches a tener muchas palpitaciones, mucho que pensé que el corazón se me iba a reventar. Y en una madrugada de repente sentí como una puñalada en mi corazón y me levanté de una del dolor tan fuerte que sentí en mi corazón. ¿Qué tienes? Me dijo mi esposo. Pues no sabía, pero nadie le comentaba lo que había pasado. Yo lo meditaba con Dios. Y le hablaba a la psicóloga, mira, esto me está pasando. No, no pasa nada. Quería como deslindarse ya de lo que había sucedido ahí, como que ya no quería saber nada de nosotros. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Me fui a caminar y estando caminando el corazón sentía que me reventaba. Me fui al hospital que estaba cerquita. Me dijeron, su corazón está como de quinceañera, nada tiene. ¿Sabes una cosa? Cuando yo llegué a mi casa me senté en la mesa y meditaba y en eso llegó mi hija con la que tenía problemas siempre. Y me le quedaba viendo y en eso me ve, ¡Amá, qué feo tiene los ojos! ¡Ay, ya me voy! Y dijo, porque me vio, dice, con mis ojos negros completamente. Yo lo que experimentaba es que estaba como en cámara lenta y como que algo en mí me hacía ver todo como por primera vez, como asombrándome de la luz de las casas, de todo, como si mis ojos, ese espíritu algo, veía diferente a través de mis ojos. Ese día yo empecé, eso fue cuestión de 2 días, 3 días, rápido, porque empecé yo a hablarle a Dios, a pedirle perdón, a echar afuera todo eso que se había venido en mí. Yo le pedía perdón a Dios y me declaraba hija de Dios, yo creo en ti, y empecé a hablar palabra, a poner alabanzas día y noche, y hubo un proceso hasta que eso se fue de mí, ¿sí? Hasta que eso se fue de mí. Y yo te quiero decir ahora, por eso cuando yo oigo esas partes de gente que, por eso dije, voy a hablarlo, no importa que me exponga, que hablen o que piensen mal de mí. Si yo viví esto es para dar testimonio a otros que no caigan en esa mentira y se enreden en lazos del enemigo, ¿no? El enemigo te puede dar lo que tú quieres para tenerte engañada y desviada del camino de la vida, pero ese no te va a llevar a ningún lugar, al final te va a cobrar, ¿sí? Te va a cobrar esa factura grandemente. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? Satanás es un imitador de lo que el Señor hace. Te puede dar eso que te digo, lo que tú deseas, entre comillas, para desviarte del camino y tenerte engañado o engañada. Pero el precio es muy alto, tarde que temprano, más temprano que tarde te sacará la factura. Apártate de ese camino ancho que lleva a la destrucción, porque el camino de Dios es angosto y requiere trabajo y todo eso, por eso habla que el que no entra por la puerta dice que es salteador, es ladrón, porque la puerta nadie puede entrar, puede aparentar que entras por la puerta porque te dicen que se van a solucionar cosas, que se mueve la energía del amor. Y sí hay muchas cosas que son verdad, pero no vienen por medio de esa área que estás invocando a energías que ni ellos mismos saben, ¿no? Porque no conocen la palabra. Pero ¿qué pasó? Yo lo poco, lo mucho que sabía en ese tiempo, agarré sus manos porque no me importó que si el diablo si me iba a poseer o no, yo miré a la mujer que se iba a morir. Y en ese momento no me importó todo mi problema ni nada, sino salvar a esa muchacha y decirle ahí, Jesucristo, perdóname. Dámelo a mí. Y sí fue algo que entró en mí porque sentí como una fuerte dolor en mi vientre. Entonces en Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. El que no es conmigo es contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Qué quiere decir? No hay otro camino. La psicología está bien porque te ayuda en tus cosas mentales, en cosas repetitivas. Hay tantas cosas que no sabe uno cómo funciona el cerebro, ¿no? La mente, y que te ayudan ellos a entender cosas y que te acompañan en esa sanidad integral, pero se ha desviado. Mira, Satanás se ha metido en todo, hasta en la iglesia. ¿Cómo no se va a meter en la psicología? Y ahora la psicología en esa rama de las constelaciones está llevando a muchos al engaño porque es un tipo de hechicería, de adivinación.
Es un hombre el que quiere sanarte, el que quiere llevarte y que quieren arreglar siglos, ¿no? Quieren, ¿cómo se llama? Cerrar vínculos o cosas que se repiten de tus ancestros, de cosas que no se solucionaron. Sí, pero ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. No lo hace el hombre. Porque eso es mentira, ese es un engaño, es un salteador. Quiere parecer que va por la puerta, pero no va por la puerta. Es un ladrón y ese es Satanás, porque Satanás dice en 1 de Pedro 5:8 dice así: sed sobrios, ya no te andes embriagando en tonterías que te doran la píldora, como me lo doraron a mí en un momento, ¿no? Porque nada más fui 2 veces, una vez fui y me dio el anzuelo y la segunda fue que concelé y pasó todo, y gloria a Dios que me permitió vivir eso, para poder dar testimonio ahora de los que me ven. Por ahí no es el camino. Y dice aquí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, ¿verdad? Alrededor buscando a quién devorar. Entonces aquí dice en el 9, dice: al cual resistir firmes en la fe. ¿En dónde vamos a resistir? No yendo a buscar la ayuda allá, sino buscar en la fe, es permanecer en Cristo, en Dios, pidiéndole sabiduría sobre esa situación que estamos viviendo, que nos dé el entendimiento, que nos dé aquello de quitarnos la viga, ¿no? Porque decimos, estamos viendo la paja del ojo del hermano, pero tu bigota que traes en tu ojo no te deja ver. Y dice, hipócrita, dice, primero quítate la viga del ojo para que puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja del ojo. Entonces, el Señor en ese proceso que uno se desespera, está viendo todo mal hacia afuera, pero el Señor te dice: yo te estoy llevando en ese proceso donde yo te voy a enseñar a que te veas tú primero, para que tú actúes de una manera sana, libre, con tu ojo bueno, que todo tu cuerpo esté en luz y puedas ver verdaderamente lo que se mueve en esa área y ser de bendición. Y muchos de nosotros nos vamos por el camino falso, por el camino ancho, ¿no? Por el camino ancho donde hay muchas soluciones y todo el mundo quiere decirte cómo ser feliz y sí, ahorita está saturadas las redes de eso. Pero mira, todo esto solo tiene un camino, y el camino que hay un cambio verdadero y que hay un rompimiento generacional verdaderamente, y es Jesucristo, a través de su palabra y del Espíritu Santo que nos ayuda, porque solos no podemos. La palabra, el Espíritu Santo y conectados con Dios, somos vencedores en aquel que nos amó. Entonces aquí nos dice: resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, escuchen bien, los mismos padecimientos, lo que tú vives, lo que yo vivo en el mundo, dice, se está cumpliendo en nuestros hermanos. Esos mismos padecimientos que tú vives y que yo vivo en cualquier situación, se está cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Qué quiere decir? En los hijos de Dios. En todo el mundo. No somos los únicos, pero estamos siendo, como dijo aquí, yo soy el que escudriño y pruebo los corazones. Y nos va a poner el enemigo tentación y vamos a probar si estamos en la fe. Y yo fui reprobada en ese momento, mas sin embargo en la misericordia de Dios, ¿sabes qué pasó? Me movió en compasión esa mujer. No tuve miedo de mí, no tuve miedo de la situación y del diablo. Y gracias a Dios que Dios me ha dado esa manifestación de que soy su hija para liberación de demonios. No me da miedo. Y esa parte, yo te lo digo a ti. Todos podemos liberarnos solos. Si tú has andado en camino de adivinación, de hechicería, ¿sí? Buscando a alguien te dé solución, ahí arriba está tu creador, el que crió todo lo que vemos. Y de él se sostiene todo. De nada te sirve ganar lo que quieres y tu alma sea perdida. De nada te sirve que se solucione tu matrimonio y que esto y tu alma vaya a la eternidad, para el infierno. Él es el que te va a dar lo mejor para ti. ¿Para qué? Para que seas salvo tú y toda tu casa y tu descendencia. Entonces busquemos a Dios. Esta parte que yo les comento aquí de todo lo que yo viví fue un parteaguas para llevarme a un nivel mayor de fe. Y todo lo que vivimos los hijos de Dios es para crecimiento, pero también para dar testimonio de cada área, cómo Dios se ha manifestado, para que otros no pasen por ese camino, por ese pantano que el enemigo quiere hundirlos. Que le saquen la vuelta a ese pantano, porque el enemigo busca engañarlos. Y tú como hijo de Dios, como hija de Dios, hoy te digo, ese no es el camino. Ese no es el camino. Aunque digan lo que digan, la palabra va contra de eso.
¿sí? Entonces, ahorita yo te digo que habla la palabra en Juan, ¿no? Te habla en Juan 10 y te está hablando sobre esa parte. El que no entra por la puerta, sino que entra por otra parte es salteador y es ladrón. Y la puerta sabemos que es Jesucristo. Y va a haber muchas cosas que van a parecer buenas, pero dice, todo te es permitido, mas no todo te conviene. Examínalo todo, porque vienen tiempos peores donde va a caer mucho pueblo. Y dice que si no fuera, que por causa de los escogidos, Dios apresura su venida. Jesús apresura su venida por causa de los escogidos, porque el engaño se multiplicará tremendamente. Y esta es una parte donde te estoy diciendo, ¿por qué? Porque es ir al diseño de Dios, es no desviarnos, ir al diseño de Dios, es una dependencia de Él, de esperar en Él, de confiar en Él, de vamos a sufrir, sí, pero en ese proceso que estamos viendo la situación que nos duele, que nos atormenta de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro esposo, de nuestros hijos, ¿sabes una cosa? También nosotros estamos siendo procesados para cimentarnos en la roca, para fortalecernos, para crecer en fe, para crecer en sabiduría, en entendimiento, porque en todo eso tú también vas a ser enseñado y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Esa hija en el tiempo, en los días después de eso, el Señor tocó a mi hija y fue algo definitivo. La liberó de cosas. Ella era una chica que desde siempre estuvo en Cristo, pero en la universidad se apartó. Y ahí estuvieron las cosas, ¿no? Los pleitos y muchas cosas así, estorbándole yo en lo que ella quería hacer. Pero Dios sabe por qué permite las cosas, ¿sí? Y ahora te puedo decir que estamos en proceso, siempre estamos en proceso de crecimiento. No se ha terminado la obra en ella ni en mí. Mas, sin embargo, ella avanzó en Cristo y ella comparte la palabra y es una evangelista. Entonces, ¿yo qué te voy a decir? Siempre va a haber oposición para que vayas a tu propósito. Va a haber engaño para que tomes la senda equivocada, para que tomes un atajo, para que no entres al proceso, porque en el proceso está tu victoria. Vas a crecer, vas a conectar con Dios y vas a tener mayor autoridad y ese poder que Dios te dio a través de su Espíritu. Hoy quiero despedirme de ustedes y quiero bendecirlos y quiero decir, no te culpes si has estado ahí. Yo no me culpo. Siempre hay un aprendizaje y es dar testimonio y darle gloria a Dios de todo. ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? Que si tú has andado en ese camino, nunca es tarde. Nunca es tarde. Ha habido brujos, hechiceros, de todo, asesinos, de todo, y han vuelto al camino porque han decidido decirle a Dios, aquí estoy, transfórmame tú porque yo no puedo. Y Él hace la obra en ti. Y Él pone el querer como el hacer, pero sobre todo te va a traer convicción de que Él existe. Te va a traer convicción y esa fe, ¿verdad? En que Él lo va a hacer. Y bueno, pues yo quiero despedirme, quiero orar por todos ustedes y decirle, Señor, te doy gracias. Gracias porque todas las cosas obran para bien para los hijos que te aman. Y tú nos has llamado y nos has escogido desde el vientre de nuestra madre. Tú tenías un propósito para cada uno de toda la creación, de todos los hombres, las mujeres de esta tierra, Señor. Y hoy te doy gracias por todos mis procesos, por todo lo que estamos viviendo, toda la gente que nos esté viendo, porque no es en vano, Señor. Viene una victoria. Cada victoria se va a enfrentar a una batalla y yo te doy gracias porque en esa batalla no estamos solos. Todos los que estamos aquí peleamos con el poder de ese Dios vivo que está con nosotros. Dice, Él va adelante y va detrás. Él nos cuida, nos protege, Él no duerme, Él vela, Él siempre está puesto sus ojos sobre sus hijos, sobre aquellos que le buscan. Y yo te doy gracias, Señor, porque todas estas personas que nos están viendo, yo sé que va a llegar una palabra, Señor, que va a caer en buena tierra y que tú les das a dar la fuerza, el poder de tu espíritu, Señor, y la convicción, Señor, para seguirte y van a dar vuelta de 180 grados para cambiar su rumbo de su vida. Y todo aquello que era de oscuridad, de engaño, Señor, va a quedar derribado en el nombre de Jesús. Hoy bendigo a todas las personas representadas que me ven, Señor. Hoy bendigo sus familias, sus generaciones, Señor. Y hoy los cubro con la sangre de Cristo. Y los declaro, Señor, vencedores en aquel que nos amó. Los declaro, Señor, bendecidos, prosperados y en victoria. Porque tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.